si es factible que en el momento del examen que usted pueda permitir, digamos, que uno pueda comenzar por la que uno cree más fácil de repente, si es factible eso, ingeniero. Sí, 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 lo voy a habilitar. Lo voy a habilitar. Ahora van a poder comenzar con cualquiera de las dos preguntas. Es que solamente van a haber dos preguntas, ¿no? Claro, yo voy a subir un banco de, supongo llegaré a 20 preguntas. Entonces, para tratar de que no les toque repetidas. Pero les voy a habilitar, ¿ok? No te preocupes, justo. Vas a poder saltear y escoger cuál de las dos preguntas empiezas. ¿Ok? ¿Alguien, un compañero más desea hacer alguna pregunta o comentario? Aprovechen, por favor. A ver, empezamos entonces con la clase teórica. No sé si el delegado desea hacer alguna acotación. ¿Delegado? Ningún ingeniero. Ok, entonces empezamos, ¿ya? Primero vamos a ver el método de Cani. Entonces, fíjense que luego de hacer los métodos de análisis 1, los métodos convencionales, como les quieran llamar, siempre llegamos a lo que son los métodos iterativos, ¿no? Y dentro de estos métodos iterativos están el método de Cani, ¿no? Que es un método que tiene que ver mucho con las condiciones de la hiperestaticidad que tendrían las estructuras. Entonces, luego de que Cross revolucionara el cálculo estructural, el análisis estructural con sus métodos y con sus factores de distribución y todo lo que hemos venido revisando, Cani tomó la posta, ¿no? Tomó la posta y más o menos en 1968, fíjense que no es tan antiguo, o sea, bueno, no tienen 100 años, todavía no tiene 50, 70 años, algo así. Entonces, agarró y usando ciertos conceptos desarrollados por Hardy y Cross, hizo una postulación sobre los pórticos, ¿no? Ahora, esta postulación tenía ciertas limitaciones, y esta limitación se los voy adelantando tanto en Cani y en Tacabella, solamente es aplicable para pórticos ortogonales. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una de las columnas o de los elementos del pórtico inclinado, tendríamos que apelar a una serie de artificios, lo cual le quitaría exactitud al cálculo, ¿no? Entonces, dense cuenta que entonces hace 50 años los arquitectos tenían que ceñirse muy bien a las formas ortogonales, ¿no? Caso contrario con lo que ocurre actualmente, ¿no? Los arquitectos desafían cada vez más la imaginación y nos ponen en serios aprietos a los civiles a la hora de hacer la estructuración. Pero claro, los cálculos los hace el software. Pero en 1960 los software no eran tan exactos ni desarrollados. Entonces, ciertamente los cálculos los tenías que ser manuales o de alguna forma no eran tan sistemáticos posible. Entonces, había esa limitación. Lo cierto es de que muchos de los edificios que se construyeron alrededor de 1950, 1960, 70, están postulados con estos métodos convencionales. ¿Ok? Entonces siempre es bueno saber un poco de historia del cálculo. Luego que Cani postulara esto en 1957, vino atrás porque Cani era serbio, por si acaso, no era ni americano ni inglés, era serbio. Y vino un japonés que se llamó Fukugei Takabeya y avanzó un poco más con las postulaciones de Cani, ¿ya? Entonces vamos a ver brevemente de qué se trataba el método de Cani. Entonces, lo primero que Cani identificó es de que tenía que plantearse una serie de ecuaciones de rotación para la estructura. Entonces, en esa serie de ecuaciones, por medio de aproximaciones sucesivas que se iban corrigiendo una tras otra, se podía llegar a llamémoslo así,
momento final. Pero estos momentos, estas rotaciones, ¿no? Estos giros, o rotaciones como quieren llamarle, tenían que ser al final introducidos en una fórmula para poder calcular el momento final que se necesitaba, con el cual tú tendrías que entrar a diseñar tu elemento estructural, ya sea la viga o la columna. Entonces, una ¿cómo se llamaba? De las características para aplicar el método de Canny era que el material debía ser homogéneo. Entonces, esto es muy importante. No vale si había variaciones en los elementos, tanto de materia, de forma, como también debía ser isótropo. ¿Qué significa? Que tendría que tener la misma composición física-química a lo largo. No podías empezar con un concreto 210 y terminar con un concreto 280. Y homogéneo, no podías empezar con una columna sección rectangular y continuar con una columna sección circular. Entonces, todas esas cosas eran las limitaciones o las características que te tenía que cumplir para aplicar el método de Canny. Luego de ello, que el material que tú tendrías que usar tendría que cumplir la ley de Hooke. Entonces, ustedes ya saben por el curso de RM, de que resistencia a materiales, que la ley de Hooke es en función de las características físicas químicas del material y que va en función de las deformaciones por un módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, y la segunda característica era que la estructura, una vez cargada, tenía que asumirse que habían deformaciones pequeñas, ¿no? O desplazamientos. Y estas deformaciones además deberían ser lineales, ¿no? Acuérdense que hemos venido hablando y más adelante también en análisis 2 vamos a poder detallar un poco más sobre cuando la estructura va al campo de la no linealidad, ¿no? Cuando son no lineales. Entonces, los desplazamientos para este caso, para aplicar Canny, deben ser lineales, ¿no? Tanto en traslación como en giro. Entonces, de esta manera, la forma no se cambia ni era apreciablemente. Fíjense que esas son las dos principales características que se tiene que mantener, ¿no? Luego también se cumplía los principios de superposición. Lo hemos revisado al principio del curso en cuanto a los desplazamientos de las fuerzas internas, ya sean totales o finales, y ello se podía plantear de que la suma de las fuerzas era la carga total, ¿no? Entonces, también sabemos que el principio de superposición estaba incluido en este método de Canny y luego, como resultado, dice que solo se podían tomar en cuenta los efectos de primer orden, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de primer orden? Son las fuerzas de flexión y las fuerzas axiales, ¿no? Bueno, también está la de torsión y flexión axial, torsión. Entonces, ese es lo que nos daba. Bueno, entonces, vean que esta es una sección típica de lo que antiguamente o lo que en el método uno podía ir identificando. Básicamente dice, porque era muy laborioso, se usaban para el tema de losas aligeradas y pórticos simétricos, ¿no? Era muy común para el tema de pórticos simétricos. Bueno, conclusiones. Dice, hoy en día, al igual que la elaboración de planos y el diseño en general, para calcular una estructura, un profesional utiliza la tecnología, buscando asistencia a través de ordenadores. Existen muchos software, eso ya lo habíamos visto a lo largo del curso, y también el cálculo estructural asistido por computadoras es una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, lo que antiguamente o hace 50 años se convertía en un proceso tedioso, repetitivo, hoy se hace, bueno, en pocos segundos y se puede ir iterando hasta buscar la mejora continua, ¿no? Entonces, eso es una reflexión sobre este tema. Vamos a ver ahora lo del método de Tacabella. Entonces, para el método de Tacabella, similar,
vamos a ver una aplicación directa. Entonces, dense cuenta de que tenemos una sección definida. Aquí en los ejercicios, ustedes van a ver de que te van a dar las dimensiones de los elementos, tanto columnas como vigas, ¿no? Y también te van a decir las condiciones o las condiciones de borde que tú puedes tener, cómo están los elementos empotrados o están articulados. Entonces, cada uno de ellos va a brindar ciertas condiciones en cuanto al cálculo de los parámetros de diseño, llamémoslo así. Entonces, lo primero que se tendría que hacer, al igual que en Cross, es calcular las rigideces relativas de cada barra, ¿no? Las rigideces relativas, ya saben ustedes que está en función del momento de inercia, base por altura del cubo, ¿no? Entre longitud, algunos lo puedes reemplazar. Si es que están expresadas en proporciones, también lo puedes reemplazar. Luego, en segundo puesto o en segundo lugar, lo que tendrían que hacer ustedes es calcular los factores de distribución por giro, ¿no? Que responde a estas fórmulas, y ya podemos identificar a lo largo de cada tramo, ya sea AB, BC, CD, CE, estos factores, y esos factores, luego de ello, continuamos viendo los momentos de empotramiento, que son fórmulas, tablas que ya hemos revisado, y está en función de si es una carga puntual distribuida y dónde está ubicada, sea lo más sencillo desde el centro de la barra, o puede ser a una distancia X. Para todos los casos típicos se encuentran los cuadros y las fórmulas directas que pueden ustedes aplicar. Luego, el paso 4 es calcular los giros relativos iniciales. Los giros relativos iniciales responde a una fórmula que está acá, que está en función de los momentos y de los factores de distribución también, y a partir de ellos ustedes van a tener que realizar ciertos procesos iterativos, como los pueden mostrar en estas fórmulas. Todos los resultados que nosotros vamos a ir obteniendo se tienen que ir acomodando en un diagrama similar a este, donde los momentos de empotramiento se colocan en esta esquina, los factores, los primeros que hemos calculado, que son los factores de distribución por giro, están colocados en estos extremos, ¿no? De acuerdo a la orientación de la barra, ¿no? De acuerdo a la orientación de la barra. Y luego los giros iniciales, que son los que se ponen aquí. Estos son los iniciales, lo que vamos a ver aquí, giros relativos iniciales, tanto en los apoyos. Ahora, los giros relativos ocurren en los nodos, por si acaso. Entonces, tenemos giros relativos. ¿En qué nodos tendríamos que tener? En el nodo B y en el nodo C. En este lado, en el D, como es un empotrado, no habría. Entonces, en el nodo B tenemos que el giro es menos 119.2 y en el nodo C es menos 526.2, lo que está acá ubicado, ¿no? El giro inicial en B es menos 119.2 y el giro inicial en C es menos 526.2. Entonces, dense cuenta de que tanto estos momentos de empotramiento, como los factores de distribución, son los datos iniciales que se tiene que tener en este diagrama de la metodología iterada de Takabella. Luego viene, pues, las iteradas, ¿no? Que responden a esta fórmula. Profesor, ¿cuántas iteradas tenemos que tener? Tenemos que tener tantas iteradas cuando los resultados converjan. Por ejemplo, vamos a iterar en un ciclo y vamos a tener 94 y menos 548. Si nos vamos al diagrama de Cani, vemos que en el primer ciclo, vamos a cambiar de color, un ratito. En la primera iterada, que sería estos dos valores, en el primer ciclo de iteración,
primer iteración, vamos a tener 94.4 menos 548.2. Entonces, aquí está 94.4 y menos 548.2. ¿Cómo difieren los resultados de los valores iniciales? Van a diferir bastante. Si se dan cuenta, menos 119,94, estamos hablando casi de un 20% de diferencia. Aquí no tanto, ¿no? Aquí ya es menos del 10. Pero de todas maneras hay diferencia, ¿no? De 526 a 548 es algo. Vamos a hacer un ciclo más y el siguiente ciclo sería 103 y menos 550, que sería lo que hemos resuelto en la siguiente iterada, 103 y menos 550. Entonces, seguimos poniendo 103 y 550 y hay una variación, mira, está aumentando porque empezó con negativo, pero aún así, entre los valores hay gran diferencia, ¿no? No ha convergido. Lo cual significa que vamos a tener que echarle mano a una tercera iteración, donde sale 104 y menos 550. Y bueno, por ahí sí habría un 1% de exactitud entre ambos, ¿no? Y casi convergió más exacto que el 1%. Entonces, tú puedes continuar en las iteraciones hasta el punto donde ambos sean prácticamente con una exactitud de 0.0001, ¿no? Para temas académicos y durante el examen, solamente quiero que converjan con un decimal. No necesito más, ¿ya? Entonces, eso es bueno que lo sepan. Si en el examen les toca hacer un método iterativo, lo único que les voy a pedir es de que converjan con un decimal. Finalmente, estos datos finales o convergidos no son los momentos. Para que nosotros tengamos los verdaderos momentos, vamos a tener que usar estas fórmulas, que son el cálculo de los momentos extremos finales. Y están en función del último momento iterado, está en función de las rigideces o desplazamiento y de los giros, ¿no? Reemplazando, nosotros podemos saber que estos son los momentos finales que podemos obtener y ahí sí están en unidades de kilonewton por metro si están en el sistema internacional, ¿no? ¿Dónde se ubica eso? Simplemente ya este es el momento que tú vas a tener tanto para la barra AB, que si lo podemos sacar, la barra AB es ¿qué cosa? La columna, ¿no? Y para el momento de la barra BC, que sería la viga, ¿no? Es lo que nosotros queremos hallar, porque ustedes saben que en el análisis estructural lo que queremos es hallar momentos. El análisis estructural halla momentos, mientras cuando lleven el curso de concreto armado, obtienen esos momentos y con eso diseñan ustedes tanto el concreto como el acero de refuerzo. ¿Ok? Entonces, dense cuenta de que estos dos métodos son métodos bastante sencillos, no hay mucho que pensar. En realidad son métodos muy, muy monótonos y sistemáticos. Prácticamente hay que saber bien cómo plantearlos y de allí el problema sale por default. No tendrían que tener ni un problema al calcular los momentos finales. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o una consulta al respecto? Delegado, ¿alguna duda a una consulta al respecto? No, ingeniero, ninguna consulta. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a empezar a hacer los ejercicios para dejarles por grupos y lo voy a subir al aula virtual y también se lo voy a dar al delegado para que lo reparta de manera anticipada. ¿Ok, jóvenes? Ok, delegado. Bueno, entonces te envío a delegado, ¿ya? Era una consulta. Sí, dime. Ingeniero, ¿cuántas iteradas se harán el examen? Ya les dije, tienen que ver hasta que converja por lo menos el factor entero. Si converge el factor entero, no necesita seguir iterando. No quiero que converjan los decimales. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Debería salir a la tercera o cuarta iterada. No deberían tomar más tiempo. Ok, jóvenes. Entonces,
voy a programar el taller, la presentación del taller para dentro de una semana y la presentación del trabajo calificado. La presentación del trabajo calificado tendría que ser para el 29, a más tardar, o 30, porque los exámenes son la semana del 1. ¿Ok, delegado? Entonces, la presentación del taller sería el 26 y la presentación del trabajo calificado sería el 30. Delegado, apunta esas fechas, por favor. Está bien, ingeniero. Ok, ya joven, entonces chequeen por favor su aula virtual en una media hora. Muchas gracias con todos, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Anthony, ¿deseas participar? Levántate la mano. Ingeniero, buenas noches. Hola, Anthony, dime. Sí, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, tengo dos preguntas, ingeniero, sobre respecto del... Uno es sobre el trabajo calificado número 2. ¿Eso también será exposición? No, no hay exposición. Si alcanza a tiempo, podríamos hacerlo, pero no sé si alcanzará, porque de ahí nomás ya es el examen, los exámenes finales. Ya, ingeniero. Y mi otra pregunta es con respecto a los talleres que está dejando, ingeniero. Esos puntos, ingeniero, de talleres serán solamente para la práctica. Para el puntaje es para suma al puntaje de trabajo calificado. No hay prácticas en el curso. Son trabajos calificados. Ya, ingeniero. Muchísimas gracias. Siempre para el final les voy a dar un puntaje a lo que me presentan el solucionario, pero al siguiente día. ¿Ya? Porque la semana del final creo que... Bueno, eso lo coordinaré con su delegado. ¿Ya? No se preocupen. ¿Alguien más desea hacer una consulta? Ya, ok. Ya, jóvenes. Entonces, buenas noches. En media hora, por favor, revisen para que se pongan a trabajar en sus talleres. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.